Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Seguimos hoy con estudios bíblicos con mi hermano Agustín Afonso, libro de Lucas. Vamos a hacer un pequeño resumen para que mi hermano continúe. Lucas 17, por favor, acompáñame. Evangelio del libro de Lucas, capítulo 17. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene hablando de cosas realmente importantes y hablando un poco antes del 17, sabemos que está la historia del rico y Lázaro, y Dios les da a entender a ellos, a esos fariseos que son amadores de mucho dinero, como dice el verso 14 del 16, y realmente ellos están pendientes más bien de las riquezas de este mundo y del bienestar y de lo que está aquí que de lo que realmente viene a hablar el Hijo del Hombre. Y le cuenta la historia del rico y Lázaro, haciéndole referencia a ellos, los fariseos, como esas personas amantes del dinero que son ricas. Y aquellas personas que menosprecian los fariseos como en representación con Lázaro. Y me llama la atención porque ya Jesús va a entrar ahora en el 17 y va a hablar acerca de aquellos que son tropezaderos, de aquellos que hacen tropezar a estos pequeñitos. Dice la palabra, este contexto que vamos a leer, como decía mi hermano Agustín, inclusive está descrito por el libro de Mateo, capítulo 18, igualmente está descrito el libro de Marcos 9, lo que vamos a estar leyendo en Lucas 17. Dice, cierto día Jesús le dijo a los discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero qué aflicción les espera a la persona que provoca la tentación. Inclusive, como dice Reina Valera, imposible que no vengan tropiezos. Es imposible. O sea, Jesús está afirmando que los tropiezos en este mundo nos van a esperar y todo aquel que vive en este mundo debemos tener una confianza en Dios. Confiad porque Él ha vencido al mundo. Pero en este mundo tendremos aflicción. Seguimos leyendo el verso 2. Sería mejor que se arrojase al mar una piedra de molino alrededor del cuello que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que caigan en pecado. Vamos a terminar este resumen con Mateo 18, por favor, para ver que el libro de Mateo hace una referencia y Dios hace una referencia acerca de los miembros del cuerpo que son realmente importantes para nosotros, ¿no? Y dice versículo 18, vamos a leerlo desde el verso 5. Bueno, vamos a leer desde el verso 2. Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos, entonces respondió en el 3. Le dijo la verdad, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de Dios. Entonces, el contexto es apartarse de la maldad, volverse como los niños, perdonar, el arrepentimiento, es lo que viene hablando Dios. Verso 4. Así que el que se vuelva humilde como este niño, ese será el más importante en el reino. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí, pero si hacen que uno de estos pequeñitos que confía en mí caiga en pecado, sería mejor que ustedes le aten una gran piedra de molino alrededor de su cuello, se ahoguen en las profundidades del mar. Versículo 7. ¿Qué aflicción les espera a los ay de Jesús? ¿Qué espera en este mundo? Porque tienta a la gente a pecar las tentaciones que son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Aquel que provoca la tentación. Inclusive hablábamos ayer con mi hermano Pedro de esas tentaciones, de esas concupiscencias que nacen en nosotros, que estaban en nosotros, pero realmente vivimos luchando por nuestro Señor Jesús, vivimos luchando con Él porque tenemos ese espíritu que nos hace eh, corregir. Si conocemos más el carácter de Dios, que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es conociendo la Escritura, vamos a ir corrigiendo esta naturaleza pecaminosa que tenemos, este cuerpo de pecado. Dice el versículo 8, por lo tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtalo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o con un solo pie que ser arrojado del fuego eterno con dos manos y con dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener dos ojos y arrojarlo en el fuego y en el infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que el cielo
en sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Jesús está diciendo realmente, si para nosotros es tan importante nuestro propio cuerpo, nuestros ojos, nuestras manos, con que comemos, con que miramos, con que caminamos nuestros pies, que es realmente importante para nosotros, Dios le está diciendo que eso no es tan importante. Más importante es no hacer tropezar. Más importante es no ser nosotros mismos, en vez de edificadores sobre esa piedra hermosa de Jesús, venimos a ser prácticamente piedras de tropiezo, piedras de aflicción y realmente algo malo para todos aquellos que quieren buscar de Dios. Y termino hablando del testimonio, porque es la predicación más importante que hacemos nosotros, es predicar con nuestra vida, nuestra propia familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Realmente desde casa se empieza lo que es adorar a Dios, no tan solo llegando a las puertas de la congregación. Entonces la importancia de Dios en este pasaje, que no hagamos de las obras del mundo tropezaderos a los hijos de Dios, a los cristianos. Inclusive nosotros mismos no permitamos eso. Me pasó algo hoy que me preguntaron que si yo era cristiano, si yo era un creyente. Y yo le digo, sí, yo soy creyente y asisto a la iglesia. No, te lo comentaba a manera de chiste. Y yo le decía, bueno, para mí eso es algo muy serio y es más importante que cualquier otra cosa. Y aproveché ese comentario para conversar de Dios, para no descreditar nunca al maestro y tampoco ser piedra de tropiezo, porque no se trata de un chiste, ni de una historia, ni ni de un cuento de niños, lo que estamos estudiando. Es la palabra viva y eficaz y se va a cumplir, hermanos. Así que preparados para la venida del Señor. Dios te bendiga, hermano Agustín. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios me los bendiga a todos. Si tienen comentarios o aportaciones o preguntas acerca de lo que, o el del resumen que hizo Alejandro, lo pueden hacer libremente, sin ningún problema. Nada, no hay preguntas, todo clarito. Ok, algo que hay que tener claro en esos versículos es que los pequeños de los que se refiere Jesús no necesariamente son los niños, creo que lo dijimos la semana pasada. No necesariamente son los niños, aunque en el contexto de Mateo y de Marcos, la pregunta que surge es, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y de ahí viene lo de los pequeños. Entonces Jesús agarra un niño y dice, el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Pero los pequeños a los que se refiere Jesús no son los niños, porque así como él mismo dice en Lucas 18, versículo 16, dice que de ellos es el reino de Dios, o sea que de los niños es el reino de Dios. Y creo que surgió la pregunta de hasta cuándo un niño es niño, pues, o sea, hasta cuándo realmente es niño. Creo que eso más o menos lo estuvimos conversando la semana pasada. Porque en el contexto de Mateo, dice que Jesús vino a salvar, después que habla de las ocasiones de caer, de que si tu ojo te es ocasión, si tu mano, dice que el que haga tropezar a uno de estos, mejor le fuera que le atara una piedra de molino de asno al cuello y fuera lanzado al fondo del mar. Y en el versículo 11 de Mateo capítulo 18 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y cuando él habla de que Jesús había venido a salvar lo que se había perdido, enseguida él cuenta la parábola de la oveja perdida, de las 99 que dejó el hombre, el pastor, para ir a buscar la que se había perdido. Igual que en el caso de Lucas, cuando en el capítulo 15 se habla acerca de los que estaban escuchando a Jesús, que Jesús es criticado y es juzgado por los fariseos y los escribas, o ellos murmuraban acerca de él porque él estaba juntándose con publicanos y pecadores, ¿verdad? Entonces ellos estaban juzgando, y es cuando Jesús también habla de la parábola de la oveja perdida. O sea que los pequeños a los que se está refiriendo Jesús no son los niños, sino todos aquellos que son menospreciados
en el mundo y que creen en Jesús y que quieren escuchar la palabra de Dios. Aquí en Mateo 18, versículo 10-14 dice, así que es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que no se pierda uno de estos pequeños. O sea, la voluntad de Dios es que no se pierda ninguno de estos pequeños. Por eso después en Mateo capítulo 18, versículo 15, habla de que ese Jesús, si tu hermano peca contra ti. Y es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 17 de Lucas. Y tiene que ver con lo que dice Mateo y lo que dice Marcos también, o sea, en el contexto. Solamente que Lucas, como hemos dicho anteriormente, él investigó con diligencia para escribírselo a Teófilo en orden, o sea, todas las cosas ordenadas, o sea, en orden según como fueron sucediendo. Es lo que él narra en el capítulo 1 de su evangelio de Lucas. Entonces, creemos o pensamos que esto tiene una continuidad, todo esto. Por tanto, yo creo que los versículos 3 y 4 tienen que ver con el 1 y 2 del capítulo 17 de Lucas. O sea, tiene que tener una continuidad. Eso no puede estar ahí por casualidad. Cuando Jesús habla de los que son o sirven de tropiezo, que es mejor que le fuera atado una piedra de molino al cuello y echado en el mar. O sea, que más pecado es ser tropiezo que tropezar, porque el problema de esto es que no solamente el que sirve de tropiezo peca, sino que el que tropieza también peca. O sea, los dos pecan, los dos están en pecado. Pero para el que sirve de tropiezo es peor su condición, según lo que dice Jesús. Si no hay comentarios, vamos con el versículo 3 y 4. Dice el versículo 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, en el contexto, estamos viendo los que sirven de tropiezo. Son los que sirven de tropiezo. Dice, es imposible que no vengan tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, como dice Mateo. Es necesario que vengan tropiezos. Es imposible que no haya tropiezos. O sea, tropiezos siempre vamos a tener. Más hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino, que se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños, que son las personas que son menospreciadas en el mundo y que creen en Jesucristo, como era el caso de los fariseos y de los escribas, ¿verdad? Hasta los saduceos también tenían esa actitud. Entonces, Jesús empieza diciendo, después que habla de la piedra del molino, mirad por vosotros mismos. Mirad o sea, mírate a ti mismo. O sea, no miras a los demás. O sea, uno tiene que estar pendiente de uno mismo, de su propia vida, de lo que uno está haciendo. Porque el hecho de servir de tropiezo, a lo mejor lo podemos estar haciendo sin darnos cuenta. Porque el problema del tropiezo viene de así. Cuando a lo mejor hacemos tropezar a alguien sin la intención de hacerlo. Porque puede suceder. A lo mejor yo no tengo la intención de hacer tropezar a nadie, pero puedo servir de tropiezo. Por eso tenemos que estar pendientes de nosotros mismos. Y por eso Jesús le dice a ellos, mirad por vosotros mismos. O sea, mírese cada uno a sí mismo. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu manera de actuar? ¿Cómo es tu manera de conversar? ¿Cómo te comportas ante los demás? ¿Cómo te estás vistiendo? ¿Cómo es tu actitud? Entonces uno tiene que observarse a sí mismo. Tiene que estar pendiente de cómo eres tú mismo, cómo estás tú mismo. A veces estamos más pendientes de cómo son los demás, o como decía Jesús allá en el Sermón del Monte, estamos más pendientes de la paja del ojo del hermano, ¿verdad? Cuando en mi ojo lo que tengo es una viga. O sea, primero quita tu viga para que puedas ayudar a tu hermano a sacar la paja que tiene en su ojo. O sea, los dos tienen un problema, pero el tuyo puede ser mayor que el de tu hermano. Pero el ser humano tenemos ese defecto, que tendemos a ver siempre el mal en los demás solamente. Nunca vemos el propio mal en nosotros mismos, o lo que estamos haciendo. Por eso Jesús primero empieza diciendo, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. O sea, están pendientes de ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Ahora, ¿cómo es que tu hermano peca contra ti? Porque el pecado, ¿a quién ofende? ¿El pecado ofende a quién? A Dios. El pecado ofende a Dios, ¿verdad? El pecado siempre es contra de Dios. Allá en Primera de Juan, capítulo 3, el capítulo 3 de Primera de Juan,
dice que el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es cerrar el blanco, es transgredir la ley de Dios. Y cuando transgredimos la ley de Dios, estamos pecando contra Dios, estamos ofendiendo a Dios. Para que en este caso, el pecado es contra ti. Dice, no es contra Dios, sino contra ti. ¿Por qué contra ti? Por el contexto que estamos viendo en este mismo capítulo 17. Ser tropiezo. Es lo que yo considero, es lo que yo veo acá. O sea, el hecho de ser tropiezo. Si tu hermano te sirve como tropiezo, si tu hermano pecó contra ti, es un tropiezo para ti, aunque tu hermano no se está dando cuenta, a lo mejor, del hecho de ser tropiezo para ti, ve y repréndele, ve y repréndele. O sea, a lo mejor Alejandro puede ser tropiezo para algún hermano en la iglesia por lo que sea, por alguna situación, por alguna cosa, algún comentario, algo que haya hecho. Y a lo mejor los hermanos tropiezan en ese hermano que los hizo tropezar, pero son incapaces de llamarle la atención o decirle, mira hermano, usted está haciendo esto mal y a mí me está haciendo dudar o me está haciendo caer, me está sirviendo de tropiezo o me está ofendiendo lo que usted está haciendo, la manera como usted se está comportando o la manera como usted está vistiendo o la manera como usted está hablando. Entonces lo importante es reprender al hermano, repréndele. Si se arrepintiere, o sea, si cambia su actitud, si reconoce realmente que cometió un error, si reconoce realmente que está haciendo una cosa que no es correcta, perdónale. Dice, perdónale. Ahora, ¿qué pasa si el hermano no se arrepiente o no reconoce su falta? Fíjese que en Mateo 18 hay una enseñanza acerca de la manera como debemos perdonar al hermano o de la manera como debemos reprender al hermano. Mateo capítulo 18, vamos un momentico allá. 18, 15. En los versículos 15. Fíjese que el 14, como leímos hace rato, comienza diciendo, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. O sea, la idea es que ningún pequeñito se pierda. Entonces, los pequeñitos, ¿quiénes son? Todos aquellos que creen en mí, decía Jesucristo. Por tanto, si tu hermano, por esta razón, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, es la razón, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyera, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Esa es la condición. Entonces la condición es, ve y habla con tu hermano. Pero no porque tú lo ofendiste a él, sino porque él te ofendió a ti. O sea, el que se siente ofendido, el que se siente lastimado, no es el hermano. A lo mejor el hermano ni siquiera le ha pasado por las cabezas lo que ha hecho o cómo te hizo sentir. Pero como tú te sentiste mal o te sentiste ofendido por la situación o por lo que hizo el hermano, lo lógico que es, se lo hagas saber. Ve y habla con él. Si te oye, si cambia su actitud, te pide perdón por lo que hizo, perdónale. Si no te oye, y creo que Mateo aquí lo sigue diciendo, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, la idea es que todo el mundo se dé cuenta, o sea, que hayan testigos de que realmente hablaste con él, de que trataste de corregir la situación, de que trataste de que el hermano reconociera su falta y cambiara. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Por qué? Porque sirve de tropiezo. Sirve de tropiezo el hermano. Ahora, la idea de esto no es echar al hermano. No es que el hermano sea echado de la iglesia. Esa no es la idea. La idea es la que dice el versículo 14. Que no se pierda ninguno de estos pequeños. O sea, la idea es que el hermano cambie su manera de ser o su manera de actuar o su manera de pensar y se arrepienta realmente y siga adelante en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se pierda ninguno. Porque como dice Lucas 17, el que sirve de tropiezo es peor, le va peor, o se le va la situación. El pecado es peor que el que tropezó, que el que pueda tropezar por la situación. Es como el caso del apóstol Pablo, como leímos la semana pasada, ¿verdad? Cuando él decía que si se sienta a la mesa con personas que son cristianas, pero que no son maduras en la fe,
y te ofrecen algo que fue sacrificado a los ídolos, por amor a ellos no lo vas a comer. ¿Por qué? Porque su condición, ¿verdad? Por su débil conciencia puede ser afectada. ¿Qué pasa si si el apóstol Pablo come lo sacrificado a los ídolos, los hermanos se afectan, su conciencia es afectada y no le dicen nada a Pablo? A lo mejor Pablo no se da cuenta. O sea, poniendo un ejemplo, sabemos que Pablo no lo iba a hacer así y Pablo es el que nos está enseñando eso. Pero él a lo mejor no se iba a dar cuenta de lo que estaba haciendo y que está afectando la débil conciencia de otros hermanos y los está haciendo pecar. Y el pecado de él sería mayor. Por tanto, lo que tenemos nosotros que hacer cuando algo de esto sucede es hablar con el hermano que nos está haciendo tropezar o está afectando nuestra conciencia por debilidad o no importa. Podemos ser muy maduros en la fe, pero a lo mejor hay situaciones donde me está haciendo pecar. La actitud o cualquier situación que suceda con un hermano o con una hermana. Entonces es importante hablar, ser asertivos, o sea, decir las cosas como son. Y la idea es que el hermano cambie o la hermana cambie y pueda acabarse esta situación de tropiezo, porque es peligroso, porque la preocupación nuestra debe ser el hermano y nosotros mismos, claro, porque tenemos que ver por nosotros mismos, o sea, cuál es mi condición y qué me está afectando esto. Por tanto, tengo que tener esa asertividad hacia los hermanos para decirles las cosas como sucede y como son. Entonces, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdona. Ahora, ¿qué pasa si el hermano no se arrepiente? Como dice Mateo 18, dice, tenlo por gentil y publicano, pero no lo perdono. ¿Qué significa perdón acá en el capítulo 17, en Mateo capítulo 18? ¿Qué significa el perdón? O sea, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando habla de perdónale? Perdónale. O sea, ¿tengo que guardarle rencor al hermano porque me hizo pecar? ¿O me sirvió como piedra de tropiezo? ¿Tengo que guardar rencor? ¿No lo voy a perdonar? ¿No le voy a hablar? Eso creo que no es la actitud cristiana. Realmente Jesús no se está refiriendo a que dejemos de perdonar, porque el perdón debe existir siempre en el corazón de un cristiano. O sea, eso es lo que estuvimos viendo en estudios pasados. El perdón debe siempre ser parte de la vida cristiana. El perdón debe existir en todo momento, en toda situación y en toda condición, ¿verdad?, que podamos estar viviendo. Entonces, el perdón debe existir. Entonces, ¿qué pasa si el hermano, como pasa en Mateo 18, donde el hermano no te escucha a los que llevas como testigo, no escucha a la iglesia? ¿Qué sucede en ese caso? Tenlo por gentil y publicano, o sea, échalo fuera, excomúlgalo o sácalo de la iglesia, ¿verdad? Pero la idea de eso es que se arrepiente. Ahora, uno cuando hace eso, no lo hace porque no quiera al hermano, al contrario, se debe hacer porque uno quiere al hermano, ama al hermano y uno desea lo mejor para el hermano. Por tanto, si tú deseas lo mejor para tu hermano y tú amas a tu hermano, ya el perdón debe estar implícito en tu corazón. No puede haber rencor. Ahora, ¿qué sucede? Porque Jesús dice, perdónale. Fíjate lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 17 en adelante. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo con nosotros en la cruz? Nos perdonó los pecados. Y cuando Dios perdona los pecados, ¿qué está sucediendo en nuestras vidas? Había una separación entre nosotros y Dios nos reconcilia consigo mismo, y como dice el apóstol Pablo, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Por qué?
Porque por la palabra del evangelio nosotros podemos llegar o podemos lograr, mejor dicho, que muchas personas se reconcilien con Dios porque están separadas de Dios. Ahora, cuando existe el perdón de pecados, existe la reconciliación. Ahora, el perdón tiene que ver con reconciliación. O sea, yo perdono a mi hermano porque me quiero reconciliar con él, o sea, quiero tener comunión nuevamente con él, queremos estar juntos nuevamente. Ese es el sentido del perdón. No es simplemente yo te perdono si tú te arrepientes, si no, no te perdono. No, eso no se trata de eso. Se trata de reconciliación, se trata de tener comunión. Si el hermano no se arrepiente, lamentablemente, aunque yo lo amo, aunque yo lo quiero mucho, aunque yo quiero su reconciliación, quiero que él esté nuevamente en comunión conmigo, él no puede ser, porque él tiene que tomar la decisión de reconciliarse. Nosotros no podemos tomar las decisiones por él. Entonces, el perdón tiene que ver con reconciliación, con reconciliarnos, con estar en paz los unos con los otros. Como decía el apóstol Pablo, tener paz, ¿verdad? En Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó de los pecados. El perdón trae la paz entre nosotros, trae la reconciliación, la comunión nuevamente con nosotros. Por eso la importancia del perdón. ¿Y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Como decía Pedro en Mateo capítulo 18. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7, decía Pedro, 21, 18, 21. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y tiene que ver con esto mismo, ¿verdad? Hasta 7, porque hasta 7 le parecía mucho. O sea, era mucho, ¿verdad? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y en Lucas aún lo pone mayor ahí todavía. Yo hablo en portugués. Lo pone mayor todavía. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día, o sea, todos los días, un año tiene 365 días, por 7 da mucho más que lo que Jesucristo le dijo a Pedro, cuando le digo 70 veces 7, o sea, mucho más. 360 días por 7 son muchos perdones de pecado. Entonces, 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. O sea que la condición es arrepentimiento, que el hermano se arrepienta. Pero para que el hermano se arrepienta, primeramente tenemos que ir, como dice el versículo 3, repréndele. O sea, ve y habla con él. Aunque tú no tengas la culpa, aunque la culpa haya sido, porque el actuar de nosotros como seres humanos es que como él fue el que me hizo daño, él fue el que me puso piedra de tropiezo, él fue el que hizo las cosas incorrectas, él es el que tiene que venir a pedirme perdón. ¿No es así? Fíjense lo que dice Mateo 7:21, 7:12. Mateo 7, capítulo 7, 12. Mateo 7:12, perdón, no 21. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Fíjese que la regla de oro del hombre es diferente a la regla de oro de Cristo, de Dios. La regla de oro del hombre es no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo, o sea, quédate inmóvil. La regla de oro de Jesús es haz, o sea, tú toma la iniciativa, haz a los demás lo que quieres que hagan con vosotros. O sea, si yo tengo un pecado del cual yo no me he dado cuenta, a lo mejor yo estoy pecando, yo estoy en una situación de pecado y ni siquiera me he dado cuenta porque a lo mejor estoy sirviendo de piedra de tropiezo a otros hermanos y no me he dado cuenta y nadie me lo dice, ¿dónde está el amor? Entonces, si yo quisiera, o si yo me preocupo por mi condición espiritual, por mi relación con Dios, si a mí me preocupa eso, yo quisiera que los hermanos, si se dan cuenta de que yo estoy haciendo algo que no es correcto, que está sirviendo de tropiezo a otros hermanos, yo quisiera que me lo dijeran. Entonces, si ya me gusta que me lo hicieran conmigo, yo también quiero hacerlo con otros, ¿verdad? Por tanto, si yo veo que hay un hermano que está sirviendo de piedra de tropiezo, está haciendo cosas que no son correctas o que está ofendiendo de alguna manera a algún hermano,
lo correcto es que vaya y se lo diga, es lo correcto. Y más si es conmigo, ¿verdad? Cuando yo me siento ofendido, me siento que estoy tropezando por culpa de ese hermano que está haciendo cosas que no deben ser. Entonces, lo lógico es que yo vaya y hable con él, se lo diga, porque yo quisiera que también lo hicieran conmigo. ¿Comentarios o preguntas? Si tienen, dime, Alejandro. Sí, Agustín, muy buenas. No, mientras estabas conversando el tema de, o de hacer tropezar o ser piedra de tropiezo, inclusive también de perdonar a aquel que en algún momento quizás también fue piedra de tropiezo, o sea, es una cosa que lleva a la otra. Y, y pensaba yo en el amor que debemos sentir nosotros como iglesia, como familia en Cristo, de estar pendientes los unos de los otros, no tan solo el que yo sea indiferente. Por ejemplo, en la congregación, si yo sé que hay ciertas dificultades, ciertos problemas, y yo soy indiferente a esos problemas, es decir, no presto atención a las necesidades de los santos, no presto atención a ciertas o a ministerios que necesitan de mi ayuda y yo no lo hago. O sea, quizá también puedo ser una piedra de tropiezo. Igualmente, si lo que yo estoy haciendo, como tú dices, Agustín, y no me doy cuenta, y un hermano no me lo dice, eso es un momento importante, pero si yo sabiendo que para mi hermano le es ocasión de caer, que yo coma carne y lo estoy haciendo delante de él, entonces también vengo a ser tropezadero. Y y el pedir perdón significa también no volver a cometerlo. Es decir, pedir perdón es arrepentimiento, pedir perdón es un cambio de mente también. Y no recordarlo, o sea, como que, o si te recuerdas, que no te enfurezca, o si te recuerdas de lo que ocurrió, que no, que no sea un problema para esa relación entre hermanos, entre familia, inclusive entre la congregación. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, señora. Agustín, a mí me llamó muchísimo la atención, de verdad no lo había notado, como lo dice allí en Lucas, el versículo que dice el 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdóname. ¿Y cuántas veces? No, bueno, uno no dice, es que usted no va a cambiar. Porque, o sea, si 7 veces al día llega, o sea, la actitud del cristiano es mostrar, en la mayoría de las veces, es misericordia y perdón. Porque si esto no es, si esto es literal, ¿no? O sea, de que esto debe ser así, entonces 7 veces yo debo perdonar. Y muchas veces nosotros juzgamos a la segunda. O sea, pasó una y la otra ya no. Entonces, de verdad, para mí esto es una lección, ¿no? Porque no solo no es tolerar el pecado, sino verlo desde el punto de vista de yo ofrecer perdón, de trabajar en mí, ¿no? De tener un espíritu misericordioso, de que nunca dejando crecer en mí una raíz de amargura, o de llevar el conteo de los pecados, de las ofensas. Eso es lo que quería comentar, mi hermanito. Gracias. Gracias, hermanita Lisbeth. ¿Alguien más? ¿Cuál debe ser el espíritu de un cristiano, según lo que hemos visto acá? Amor. Sobre todo eso, amor. Y si hay amor, pero el verdadero amor. El amor no es el que se siente. Por eso Dios manda a amar. Si el amor fuera un sentimiento solamente, Dios no diría ama, no lo convertiría en mandamiento. Entonces el amor es una decisión. El amor que Dios enseña, el amor ágape, ¿verdad? El amor de Dios. Y si yo amo, ¿qué hago yo? Perdón.
Y si yo perdono, ¿qué más hago? Me reconcilio, me reconcilio. O sea, no es que yo te perdono, pero no quiero, no me junto contigo. O sea, es como decía Lisbeth, o sea, tú no vas a cambiar más nunca. O sea, Jesús está poniéndola difícil. O sea, Jesús se la pone a un momento bastante difícil, como se la puso a Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecara contra mí? ¿Hasta 7? No, 70 veces 7, o sea, 490 veces. O sea, el perdón es infinito, el perdón no tiene límites, el perdón es para siempre, porque así es el perdón de Dios. Dios nos perdonó y así nos perdona Dios. Y Dios perdona, si yo peco contra Dios todos los días y 20 veces al día, y le pido perdón a Dios todos los días y 20 veces al día le pido perdón a Dios, ¿Dios me perdona o no me perdona? Dios me perdona. Y si Dios me perdona, entonces, ¿por qué yo no lo hago? Porque yo no hago eso mismo que hace Dios con nosotros. Así como Dios nos perdonó, yo también tengo que perdonar a los hermanos, de la misma manera. Es lo que nos enseña Jesucristo. Y Él vino a demostrarlo, Él vino a dar su vida por el perdón de los pecados, para el perdón. Entonces, es una actitud que debe tener un cristiano. No es fácil. No es fácil que alguien te dé por la mejilla derecha y tú le pongas a la izquierda. O sea, no es fácil. Yo sé que eso es difícil, ¿verdad? O que te obligan a llevar una carga una milla y tú tengas que ir con el 2. Pero es la actitud cristiana. Así debe ser el cristiano. Así debe andar el cristiano. Debe andar diferente como anda el mundo. El mundo no perdona. El mundo, cuando tú lo ofendes, no va a llamarte la atención, sino que espera que tú vengas a pedir perdón. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Nosotros tenemos que actuar distinto. Nosotros andamos en contra de la corriente de este mundo. Nosotros no andamos a favor de la corriente de este mundo. Y nosotros, para hacer luz y sal, como dice Jesucristo, tenemos que darle un sabor diferente al mundo. Tenemos que alumbrar el mundo de una manera distinta. Por tanto, debemos actuar de manera distinta como actúan los demás, aunque digan que estamos locos. Y así a Jesucristo, bueno, cómo lo trataron y cómo lo veían. Y así debe ser la actitud cristiana en todo momento. Debemos siempre tener esa actitud perdonadora. Y ya vimos la parte del matrimonio, que el perdón siempre tiene que existir. El perdón siempre tiene que existir. En un cristiano siempre tiene que existir, siempre y cuando la otra parte quiera reconciliarse. Si no, bueno, tienes que hacérselo ver de alguna manera. Y la manera más drástica de hacerle ver a alguien que necesita el perdón es tenerlo por gentil y publicano. Es excomulgarlo. La excomunión no es un acto de venganza ni es un acto de rechazo a un hermano. La excomunión es un acto de amor hacia el hermano. Porque si tú no amaras a ese hermano, tú simplemente lo dejaras ahí como los corintios, ahí con el hombre que tenía la mujer de su padre y andaba en relaciones ahí equivocadas. Simplemente como hacían los corintios, o sea, no les importaba. Que se muera, que se vaya al infierno, no importa. Cuando tú amas al hermano, tú necesitas que él cambie. Y a lo mejor la manera que él cambie es con una buena cachetada. Y la mejor cachetada que le podamos dar a un hermano es que se aparte de la iglesia, que lo aparte y hasta se avergüence y reconozca la falta que ha cometido, los pecados que ha cometido. Entonces, la idea de la excomunión no es alejar a un hermano, al contrario, es acercarlo a Dios. Es que el hermano se arrepiente y vuelve a Dios, como pasó en Corintios, cuando en 2 de Corintios ya el apóstol Pablo decía, ahora recíbanlo, pues ya el hombre se arrepintió. Y esa era la idea es que el hombre se arrepintiera. Pero a veces hay que llegar a esos extremos para que un hermano se arrepienta, para que vea. Eso es dígame, hermanita Lisbeth, creo que tiene la mano levantada. Sí, bueno, voy a tratar de hacer bien de formular bien la pregunta. Si estamos de acuerdo en que en el tema que usted dice de excomulgar a un hermano, ajá, estamos de acuerdo que hay que perdonarlo. Pero ¿cuándo es que entonces se excomulga? O sea, ¿cuándo es que uno sabe que aplica esa disciplina? Porque si infinitamente hay que perdonarlo. ¿Y cuándo se arrepintió para recibirle? No sé, veo esa línea muy delgada allí para distinguir ese caso. Gracias. O sea, aquí según lo que dice Jesucristo, si 7 veces al día viene a ti diciendo, me arrepiento. Ahora, si el hermano dice, no me arrepiento, o no dice nada, ahí te está diciendo que no está arrepentido.
aunque no te diga nada. Ahora, ¿cómo sabes tú si está arrepentido o no? No lo sabes. O sea, no lo sabes, solamente Dios lo sabe y él, más nadie. Pero si él llega a la iglesia, después que le dijeron, ya no puedes estar con nosotros porque estás en Agustín, pecado, dime. el hermanito Juan, por favor. Ah, ok. Ok, hablando si debemos de perdonar, bueno, ya lo mencionaste, Agustín, ¿verdad? En nuestra mente debe estar, ¿cuántas veces Dios nos perdona? ¿Verdad? Infinitamente, no hay un número de la cantidad de veces que Dios nos perdona. Entonces, recordemos la oración modelo, ¿verdad? De que perdonemos a los que nos ofenden, así como Dios perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Así es. Bueno, ahí está la medida del perdón, ¿verdad? Fíjate que en el ejemplo de los corintios, sabemos la cantidad de cosas que los corintios estaban practicando que no eran del agrado de Dios. Ahí donde, deja ir a donde leíste. Permíteme tantito. Donde leíste, de ahí donde leíste en 1 Corintios, más adelantito, en el capítulo 7. Vemos la... Sí, 2 Corintios. Ajá. Vemos lo que pasa después de que ellos se arrepienten, ¿no? Habla de que hay un gozo por haberse arrepentido, y dice el versículo 7, bueno, del versículo 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Sabemos que cuando uno trata de ir con un hermano a hablar, reconciliar, es momento de tristeza, ¿no? Por la causa, por la razón que uno se está allegando a él. Pero cuando te recibe, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, por haber sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ok. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ese es el punto, ¿no? De que uno va y habla con la persona para hacerle ver, ¿no? Y sabes que es como leímos ahí como leímos en Mateo, Cristo no quiere que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Ahora dice la hermana Lisbeth, ¿cuándo se le debe de tomar ¿cómo es? Por gentil y publicano? Tú vas, te acercas a él. Si no se arrepiente, necesitas llegarte otra vez con 2 o 3 personas, ¿verdad? Ya cuando hay una línea muy delgada, como dice la hermana, porque cuando el punto no es de llegar a tomar a un hermano como gentil y publicano, porque uno no quiere llegar a ese punto, porque se puede decir que uno está haciendo como juez, y no es de que uno está haciendo como juez, uno está haciendo como dice el procedimiento que debe de ser para que haya un arrepentimiento, como dices tú, que sirva como de cachetada o como para que despierte o para que reaccione. El punto es de que él se dé cuenta, ¿no? De que necesita arrepentirse. Ahora, lo que sucede también es que dicen los apóstoles, dijeron después los apóstoles más abajito, aumentanos la fe. Se requiere mucha fe y mucho entendimiento, mucho crecimiento para todo este procedimiento. Porque es algo triste, ¿no? Es algo fuerte. Y sucede, se manifiesta, estas acciones se manifiestan de varias maneras. Después de que un hermano y pega contra ti 1, 2 o 3 veces. A veces reaccionamos a la segunda, como seres humanos, a la tercera, no sé. Cada quien tiene el nivel de paciencia de cada persona es diferente. Ojalá tuviéramos la paciencia de Dios, ¿no? Que tiene con nosotros.
¿verdad? Y cómo, porque ha habido casos que personas se van de la iglesia porque no le respetan su manera de vivir, cómo están actuando, que no es la correcta, ¿no? Delante de Dios. Y ellos prefieren apartarse, ¿entiendes? Pero después de que se apartan, la iglesia tiene comunión con ellos afuera, fuera de la iglesia, ¿me entiendes? Ok, aquí dentro de la iglesia, pues, no, ¿me entiendes? Se le llama la atención, no puedes estar viviendo así, necesitas casarte, no puedes estar viviendo juntos, necesitas casarte. Tus preferencias sexuales también no son las correctas delante de Dios, o necesitas dejar de mentir, para de mentir, Dios es el padre de mentira, se le descomulga por X razón, pero sí socializo yo con ellos allá afuera. ¿Estás escuchando? ¿Me entiendes? Sí soy partícipe de socializar, de fiesta, del ambiente y de ellos, de todo esto. Entonces, necesitamos también mostrarnos con cordura y actuar como Dios dice, pero sin llegar al punto de ser jueces y también estar siempre dispuestos a ser como niños, nobles, en perdonar, ¿no? Es una línea muy delgada que requiere mucha fe y mucho crecimiento para poder entenderlo. Y para poder aplicarlo. Para poder, sí, porque uno no lo quiere aplicar porque también si tú aplicas, te toman por a veces por juez, no por de que estás tomando tú la decisión o de que te crees perfecto, que para nada, ¿me entiendes? A veces necesitamos el perdón y a veces nosotros necesitamos dar el perdón. Exactamente, lo que pasa es que a veces se confunde misericordia con eso, o sea que a veces porque somos misericordiosos, entonces debemos aceptar todas las cosas y no puede ser, o sea, la misericordia es una cosa diferente. Dime dónde está la misericordia en tener que llegar a tomar a un hermano como gentil y publicano. ¿En dónde está ahí la misericordia? La misericordia tiene que ver con que el hombre se arrepiente, ahí está la misericordia. Exactamente. Fíjate, Sí. en 1 Corintios 5, Así es. versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, la razón de sacar a este hombre de en medio de ellos no era que él muriera, o sea, salir de él, sino que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, era rescatarlo. La idea era rescatarlo. Y eso fue lo que sucedió. El hombre se arrepintió y volvió otra vez a los caminos de Dios, lo que vemos en 2 Corintios después. Pero la idea es esa, o sea, la misericordia está ahí. La misericordia está ahí, o sea, la misericordia es cuando tú tomas en cuenta al hermano y te preocupa que esté cometiendo pecados. Si a ti no te preocupa que el hermano esté cometiendo pecados, entonces ¿dónde está la misericordia? No hay misericordia. O el amor. No hay amor. No hay amor por el hermano. O sea, el verdadero amor es el que te hace ver realmente tu condición. Primero tenemos que ver nuestra condición, como dice aquí Jesucristo. Pero después también tenemos que ayudar a los hermanos en las situaciones que pueden estar viviendo, y más cuando son pecados evidentes, cuando son cosas que están sucediendo, como usted dice, hermanos, que amor viven vidas que no están correctas delante de Dios. Entonces hay que hacerle ver eso y buscar la manera de que ellos se arrepientan, no que se vayan de la iglesia, sino que se arrepientan y resuelvan su situación. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahí está la misericordia, ahí está el amor realmente por el hermano. Pasa que a veces creemos que el amor y la misericordia tienen que ver con aceptar todo. No puede ser. O sea, Dios no acepta todo. Dios no lo acepta. Dios es misericordioso y el amor de Dios es infinito. Pero Dios no lo acepta todo. ¿Quiénes son los que van a ir al cielo? Todos aquellos que hacen su voluntad. Solamente, no todos. Y Jesucristo le enseñó cuando habló del camino ancho y el camino estrecho. De la mayoría. La hermana Dayana, perdón. Se la va a dormir la mano. Ya la mano entumecida ya. La hermana Dayana, Hola, hermanita. Hola, buenas hermanita. tardes a todos, bendiciones, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. te escuchamos. Ajá, Sí. bueno, yo tengo un caso por plantear que me está sucediendo hoy, ayer, hoy, mañana, y quisiera ayuda al respecto, pero no sé si es oportuno que lo exponga ahorita o que espere al final, porque de verdad necesito consejo y es relacionado a esto que estamos hablando hoy. No, puedes poner, hermanita, no hay problema. ¿Sí? Bueno, Sí, claro. les voy a echar el cuento.
esto me tiene un poco triste la vida, complicada, angustiada. Les voy a contar qué es lo que sucede. Hay hace 2 años, una hermana de la iglesia se fue a Chile y dejó encargada de su casa a mi suegra. Ellos hicieron un contrato, mi suegra no tenía que pagar dinero alguno por el uso de la habitación, sino que en pago mi suegra tenía que mantener la casa limpia y al día y ordenada. A su vez, esta hermana es contadora y me dejó a mí encargada de una de sus contabilidades. Y el trato era de que yo le tenía que pagar a ella mensualmente un porcentaje de los honorarios que yo cobrase hasta que ella llegara, yo tenía que volver la contabilidad. Cuando la hermana regresa, porque tuvo una muy mala experiencia en Chile, ella corrió a mi suegra de la casa de muy mala forma y, bueno, la cosa es que ahorita ella me está cobrando a mí un dinero que es bastante alto porque en el tiempo que estaba viviendo mi suegra allí, o cuidando, quisiera decir, la nevera de ella se dañó. Mi suegra para ese entonces estaba viviendo en mi casa porque estaba bastante enferma de la tensión y aquí estábamos cumpliéndole los tratamientos y monitoreando pues su salud. Entonces en ese momento la nevera se dañó por los apagones de luz que hay acá y bueno, ese asunto fue quedando así y no se reparó la nevera. Entonces ahora esta hermana que llegó corrió a mi suegra de una manera muy fea y está todos los días atrás de mí escribiéndome mensajes, llamándome, mandándome a sus hijos a que me exijan que yo le tengo que pagar su nevera. Entonces yo le dije que yo no tengo dinero para pagar la nevera, es un monto alto, de verdad no tengo. Y ella ha vociferado con varias personas que soy una irresponsable, que yo no le quiero pagar, que nosotros le tenemos que pagar. Y entonces le escribí a mi esposo, le dice que nosotros somos una iglesia de mentirosos. Y la verdad es que mi esposo consiguió un dinero y él, por su trabajo, él quiere pagarle, pero yo digo, nosotros ahorita, en este momento, ustedes no me lo preguntan, pero tenemos una situación crítica, no teníamos hoy, o sea, para la comida. Entonces yo digo, es tan injusto tener que pagar algo que yo no dañé, porque esa señora pues se ensañó conmigo, ni siquiera con mi suegra, ni siquiera con mi esposo, es conmigo. Entonces fue a tal punto que ella fue y habló donde la señora, la dueña del negocio, a quien le llevábamos la contabilidad, y le dijo que no me pagara un trabajo que estuve 2 meses, un trabajo bien complicado que estuve haciendo y que terminé el sábado de la semana pasada, y le dijo a ella que no me pagara a mí porque yo soy una responsable que no le quiero pagar un dinero que le debo. Se me parece que ha sido muy bajo, que mandó a su hija para que o sea, me maltratara por teléfono, que ella misma me ha maltratado a mí, que dice que yo no le he pagado. Es una situación muy terrible a la que yo jamás estaría acostumbrada a atravesar. La gente me conoce a mí no porque yo sea amiga de lo ajeno, ni porque vaya por ahí engañando a la gente, ni porque le quiera hacer mal a nadie. Y ella en un principio tuvo buenas relaciones con nosotros, muy buenas relaciones con nosotros, pero le fue tan mal allá en Chile porque su hija se portó muy mal. Entonces parece que vino como molesta con la vida y ahora me exige a mí eso. Yo no tengo el dinero, bueno, mi esposo lo consiguió, lo quiere pagar, pero yo siento que no es justo pagarle completo el dinero. Entonces yo hablé con uno de los ministros acá para que me acompañara a una reunión. Iba a ser hoy, por cierto, ahorita, pero se suspendió. A ver qué podíamos cuadrar, pero yo quiero que ustedes me ayuden porque mi alma no ha descansado durante estas 2 semanas en que ella está atrás mío, que hizo que la señora tuviera una actitud muy grosera conmigo, la dueña del negocio. Ha sido muy feo por todos lados donde lo mire y pues me siento mal, no estoy en paz. Y mi esposo dice que le quiere pagar ese dinero no porque se lo debamos, sino en nombre de la amistad y de la hermandad que una vez hubo. Pero bueno, quisiera que ustedes me aconsejen y me ayuden. Hermanita, ella no es cristiana, ¿verdad, la señora? Sí, ella, bueno, se reunía en la iglesia. Entonces, Eventualmente ahora se reúne. De hecho, uno de los problemas es que en su casa, durante el tiempo en que ella no estuvo, que mi suegra estaba, y también estaba otro hermano, el otro hermano de la iglesia, él es el que estaba a cargo de la casa, de las llaves, del mobiliario, él estaba a cargo de todo. Bueno, él instauró una charla ya en su casa
Entonces ahora incluso se hacen servicios, se hacen las charlas y mi esposo dice, yo no quiero que haya inconvenientes porque allá hay una misión, pues hay algo, pero está ella que tiene una vida que es un desastre Mira, hermanito, emocionalmente, sentimentalmente y espiritualmente también, porque si ella fuera una buena cristiana no se estuviera comportando de la forma en que lo está haciendo. Pero yo ¿ustedes de qué realmente bien no sé congregación? cómo proceder. ¿De qué congregación son ustedes? ¿Del San Cristóbal? No, Mérida. Ah, Mérida. Bueno, yo le aconsejo, como usted hizo, hablar con los ministros, porque nosotros desde aquí, o sea, nosotros tendríamos que vivir la situación para saber realmente, o sea, cómo están sucediendo las cosas. O sea, lo que usted hizo es lo correcto, irse con los ministros, con un ministro, con los hermanos allá en la iglesia, plantearle la situación como lo está planteando acá, y que los hermanos la acompañen para tratar de solucionar ese problema. Y más si la señora era hermana, o se reunía, o compartía la palabra, no sé. Ella algo debe tener en su corazón. Entonces la idea es que ellos vayan y hablen personalmente con ella y usted y su esposo, si es posible, que esté también presente, para llegar a un acuerdo, para llegar a un acuerdo. A veces hay que perder para ganar. Y yo sé que la situación no es fácil en Venezuela con los ingresos, pero a paz nos llamó Cristo. Entonces, la idea es que llegue a un acuerdo, o sea, un acuerdo, pero que era bueno que los hermanos de allá la ayudaran, o sea, los hermanos ya de Mérida se reunieran con usted y con ella para llegar a un acuerdo, o sea, porque a veces estando presentes, o sea, discutiendo las cosas en presencia, o sea, de cara a cara, las cosas no, a veces salen mejor que por mensaje o a distancia. Entonces, y cuando los hermanos de la iglesia van y oran por eso, yo creo que las cosas van a funcionar mejor. Entonces, la idea es que usted se reúna con ellos mejor, mejor. Porque yo le puedo decir que, o sea, ¿qué le puedo decir? Que no le pague, no, yo no le puedo decir eso, o sea, porque no sé, o sea, realmente cómo está la situación allá, realmente. Entonces, la idea es que los hermanos de allá la acompañen y traten de resolver esa situación con el hermano. Y más cuando ella está hablando mal de la iglesia, por eso. O sea, eso hay que solucionarlo. Y si ello es Sí, posible, hasta que busquen la manera de recoger el dinero para pagarle su nevera, pues ya, y se acabó el problema. Entre los hermanos mismos se pueden ayudar los unos a los otros para eso. sí, es cierto, la cosa es, bueno, o sea, lo que causa en el corazón de todos, pues a uno no le gusta esta situación y yo me pongo a pensar, ajá, hoy, hace rato lo estaba pensando, yo la perdono, de verdad yo la perdono, o sea, no tengo rabia en el corazón, lo tengo que confesar hacia todo lo que nos está haciendo y hacia la forma que me está maltratando, pero mi esposo piensa igual que usted, perdiendo también se gana y que Cristo nos ha llamado a la paz, pero entonces también yo digo, ok, eso está bien, pero le vamos a quitar la comida a los niños, por ejemplo, por pagarle a ella, que sí tiene las posibilidades económicas y que no es culpa de nosotros. O sea, es una disyuntiva, por un lado hacer el bien, por el otro lado, rehusar el bien, no sé, pues, oren por mí, por favor, porque esta situación ha sido Y difícil para ore mí. y sobre todo ore por ella, por la señora. Dios puede hacer la obra, Dios puede cambiar corazones. Que Dios toque ese corazón y ella pueda cambiar de actitud también. Sí, Dios lo puede hacer. Vamos a tenerlo en nuestras Amén. oraciones también, hermana Dayana. Gracias. Ok. Ok, hermanitos, ¿qué hora son? Son las 9:12, hermano Alejandro. Todo suyo el... Amén, Agustín. Muy bien. ¿Algún comentario, amados hermanos? ¿Pregunta? ¿Algo más que decir? ¿Algunos hermanos? Todo claro. Entonces vamos a pasar